Ahora con el tema de bacterias anaerobias de importancia médica. Vamos a revisar los géneros de bacteroides, Prevotena, Porfiromonas y Fusobacterium. Mi nombre es Alejandro Escamilla Gutiérrez y vamos a comenzar. Muy bien, en los últimos años las bacterias anaerobias han tenido gran importancia. Esto porque, bueno, pues ha aumentado esta tensión por diversas razones, entre las que destacan su prevalencia como biota normal en el ser humano y han sido ya reconocidas como agentes etiológicos de una amplia variedad de infecciones. Podemos ver aquí en esta diapositiva la cantidad de enfermedades producidas por estas bacterias y vemos que muchas de ellas están involucradas en varios sitios anatómicos. Uno de los aspectos importantes de estos géneros radica precisamente en su predominio, como les había comentado, como biota normal en el ser humano, llegando a superar ampliamente a los aerobios en algunas áreas del cuerpo. Como podemos ver en esta lámina, los podemos encontrar tanto en la cavidad oral, el tracto respiratorio superior, en la piel, el tubo digestivo y en el tracto genital. La gran cantidad de estos microorganismos anaerobios que se encuentran en el cuerpo humano nos lleva a pensar que pueden ser una causa común de infecciones de origen endógeno, las cuales, pues bueno, en muchos casos son muy serias y presentan un alto grado de mortalidad. En su mayoría, estos anaerobios se comportan como patógenos oportunistas. Van a causar infecciones cuando se rompe el equilibrio homeostático entre lo que es el hospedero y estos microorganismos. Puede haber también algunas otras cuestiones, como pueden ser factores que hay en algunas intervenciones quirúrgicas, en algunos traumatismos, en tumores, en isquemia, en necrosis o cualquier proceso patológico que reduzca localmente el potencial de óxido de reducción de algún tejido, lo cual va a llevar a debilitar las barreras cutáneas y mucosas. Cuando se rompen estas barreras es cuando se permite la diseminación de estos anaerobios a diferentes sitios en donde van a colonizar y consecuentemente pues se van a establecer para dar pie al proceso infeccioso. Esto pues bueno en gran medida explica por qué las infecciones por estas bacterias se localizan generalmente cerca de lo que son superficies mucosas. Estas especies de bacilos gram negativos anaerobios que se aíslan con mayor frecuencia podemos encontrar los siguientes géneros y especies, como es Bacteroides fragilis, Bacteroides tetayomicron, Prevotella melaninogénica, Prevotella vivia, Porphyromonas gingivalis, Porphyromonas saccharolítica, Fusobacterium nucleatum y Fusobacterium necrophorum. Las que pueden ver ustedes aquí en esta diapositiva de color café son las que vamos a revisar en esta plática y son las que mayormente se llegan a aislar en los laboratorios de análisis clínicos a partir de algunas enfermedades que ocurren a nivel hospitalario. La taxonomía de estos bacilos gram negativos anaerobios, en el caso de bacteroides, vemos que está en el dominio bacteria, en el filum de los bacteroidetes, en la clase 1 Clostridia y en el orden de los bacteroidales, con varias familias dentro de este grupo, de la cual vamos a revisar la primera de ellas, que es los bacteroides. Este género bacteroides representa uno de los más importantes entre las bacterias anaerobias, que desde el punto de vista clínico, estos organismos pues bueno, han despertado gran interés
como les comentaba, porque son los más frecuentemente aislados de infecciones en el ser humano y se relacionan con una gran cantidad de cuadros clínicos en diferentes sitios anatómicos. Aquí podemos ver en esta lámina que algunos afectan la anatomía intestinal, el aparato genital femenino, los podemos encontrar en abscesos rectales, en infección de tejidos blandos, en abscesos hepáticos. Con respecto también de la taxonomía, pues bueno, este género, perdón, de bacteroides fue descrita en 1898 como Bacillus fragilis, para posteriormente ser reclasificado en 1919 como Bacteroides fragilis, y posteriormente por muchos años este género Bacteroides se presentó como un grupo muy heterogéneo conformado por bacilos gram negativos, anaerobios obligados, pleomórficos, asociados al hospedero y que no podían ser asignados a otro género. Ya posteriormente, con el advenimiento de nuevas técnicas de análisis filogenético, se pudo redefinir este grupo bacteriano y se dividió en 3 géneros, como ya les comentaba anteriormente: Bacteroides, Prevotella y Porphyromonas. Así pues, este género, las bacterias pertenecientes a este género, las podemos definir como bacilos anaerobios gram negativos que son resistentes a la bilis. Dentro de este grupo se han conformado otras especies, básicamente 10, dentro de este grupo que ahora se denomina grupo Bacteroides fragilis. Esto porque, bueno, tienen ciertas características bioquímicas, morfológicas e implicaciones clínicas similares. Ya actualmente, a partir del año 2006, además de estas 10, se propusieron otras especies que fueron reclasificadas dentro de un nuevo género, ¿sí? Algo también que me gustaría comentarles con respecto a este grupo de Bacteroides fragilis, pues es que como otras bacterias anaerobias, se encuentran en el colon, y hay una situación aquí muy especial. Se pueden hallar aproximadamente 10 a la 11 bacterias por mililitro, donde precisamente estas bacterias anaerobias superan a los aerobios en una proporción de 1000 a 1. Es un dato muy importante. Este género Bacteroides pues constituye un grupo de patógenos anaerobios muy importante en las infecciones humanas. Se asocian frecuentemente con infecciones polimicrobianas, principalmente las intraabdominales. Aquí podemos ver que además de las intraabdominales, se pueden presentar infecciones endotorácicas, como el caso de la mediastinitis, que para que se presente esta infección debe de haber una vía. En este caso podemos ver una extensión de una infección cervicofacial, una perforación esofágica o traqueal, o una extensión de alguna infección pleuropulmonar. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Pues aquí tenemos una fotografía de un absceso que ocurrió en la parte en la ubicación facial del sujeto. Vemos ahí cómo tiene esta parte hinchada, y esto posteriormente pues pudo haber pasado, o como se los comento aquí, puede haber una extensión de esta infección de un absceso dental a lo que es una infección cérvico-facial. Y como vemos, pues están involucradas estos bacilos gram negativos que nos atañen en esta plática, como es Bacteroides, Fusobacterium, Prevotella y Porphyromonas. Dentro también de estas infecciones endotorácicas se pueden presentar la neumonía, los abscesos y el empiema. Para esta infección, este tipo de infecciones, pues las vías generalmente son canaliculares, lo que es
propiamente la aspiración del contenido bucofaríngeo y gástrico. Puede haber una vía hematógena, ya sea a partir de un foco distante, puede ser cervicofacial, abdominal o pelvis, o puede ser contiguo, dado por una mediastinitis, una osteomelitis o abscesos subdiafragmáticos. Para que se den estas vías de infección, pues hay que tener también en cuenta algunas cuestiones como condiciones predisponentes, puede ser una mala higiene bucal, el alcoholismo, alteraciones de la deglución, que en este sentido pues se asocian con gran parte de la población mayor a 60 años. Se dice que un 60% de esta población tiene alteraciones en la deglución. Aunado a esto, puede también deberse con el deterioro del nivel de conciencia, sobre todo en aquellos pacientes que presentan Alzheimer. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta para que se dé este tipo de infecciones son las lesiones pulmonares, generalmente que se dan en un solo segmento, en alguno u otro lóbulo de los pulmones. Puede también tener en cuenta la cavitación de lo que podría ser un empiema pleural o un absceso en pulmón. Esto generalmente no es un cuadro agudo, esto evoluciona lentamente y para que se dé este tipo de infecciones endotorácicas puede tardar algunos meses. Pues bien, las distintas especies de bacteroides son las que, como les comentaba, las que más frecuentemente se aíslan en estas infecciones intraabdominales. Aquí podemos incluir algunos abscesos intraperitoneales y viscerales y peritonitis que pueden ser causados por la alteración de la integridad de la mucosa intestinal, ya sea por alguna cirugía, alguna ruptura de un divertículo, también por apendicitis o cáncer de colon. Como lo podemos ver aquí en la diapositiva, esta fuente de infección es comúnmente endógena, se asocia, como podemos ver aquí, a la peritonitis, a la apendicitis, un apéndice perforado que puede provocar que salgan de estas vísceras la biota que es normal en primera instancia y con la salida pueden diseminarse hacia otros tejidos y causar muchos problemas. También tenemos este otro cuadro que es la celulitis necrosante. En este sentido, la fascitis puede, bueno, generalmente es debido a Clostridium perfringens, pero cuando no está dado por Clostridium perfringens, la celulitis necrosante puede estar involucrado aquí este género bacteroides. Generalmente, pues también como en el caso de la celulitis clostridial, está asociada también con otro tipo de microorganismos, en la cual se forma un consorcio para que se dé precisamente este tipo de patologías. Generalmente está involucrado Streptococcus pyogenes y en algunos casos también Staphylococcus aureus. Aquí podemos ver en esta lámina algunos casos, como es, si ustedes observan hacia el lado derecho de su pantalla, en la parte superior, vemos un paciente que fue mordido por un perro, no hubo una buena desinfección de la herida, lo cual condujo precisamente a que ésta se infectara por bacterias que en este caso no son endógenas, sino se transmitieron a partir del animal. Son biota normal también de algunos animales. Y aquí podemos ver la infección que ocurrió en el brazo donde fue mordido este paciente. Hay otros casos donde se puede encontrar también a bacteroides, como podemos ver aquí en estos casos, en estos cuadros de celulitis necrosante, algunos como la fascitis, la gangrena de Fournier, aquí si lo observan ustedes en el lado izquierdo, en la parte inferior, ¿sí? O en algunos miembros también,
sobre todo en lo que son miembros de pacientes diabéticos, que bueno, por alguna causa, y puede ser isquemia del miembro, llegan a favorecer que haya la presencia de este tipo de microorganismos. Estos colonizan y desencadenan todo este cuadro que podemos ver aquí. En cuanto a las infecciones del tracto genital femenino, las especies de bacteroides se encuentran ocasionalmente en estos cultivos vaginales. Se ha encontrado también a bacteroides frágiles en estos abscesos en las glándulas de Bartolino y en las trompas de Falopio. Se han reportado también en algunos aislamientos en placentas, donde ha ocurrido precisamente aborto espontáneo, sobre todo a mitad de gestación. También se han encontrado a este género, a bacteroides, infectando este tejido, heridas, tejido subcutáneo, abscesos del área rectal, como les comentaba, úlceras de decúbito y abscesos perisacrales, sobre todo en pacientes que están postrados. Bueno, con respecto de los factores de virulencia de esta bacteria, podemos ver que tienen algunas enzimas, como son la catalasa y el superóxido dismutasa, la hialuronidasa, la colagenasa, la fibronilicina, las cuales, pues bueno, precisamente van a dar esa daño a lo que es el tejido de estos pacientes. Tienen DNAsas y algo muy importante, sobre todo bacteroides frágiles, es que presenta beta-lactamasas. Y ello, el tratamiento con este tipo de antimicrobianos, pues luego resulta ser un poco complicado. Tiene, como las bacterias gram negativas, el lipopolisacárido, que también nos va a provocar este daño tisular y nos va a inhibir precisamente la opsonización. Por tanto, aquí nuestras células que se encargan de fagocitar a este tipo de microorganismos puede ser a veces un poco complicado. Tiene fimbrias, lo cual le va a proveer a esta bacteria que se adhiera a ciertas superficies. En algunas bacterias se ha observado que presentan cápsulas. Esto, pues bueno, como sabemos, inhibe lo que es la fagocitosis y la quimiotaxis y favorece lo que es la adhesión hacia el epitelio. Tiene además algo que es algo muy actual. Esto se ha estado poniendo bajo el microscopio, ¿sí? Ha sido tema de los últimos años, en donde se ha encontrado una enterotoxina que se le ha denominado fragilicina, y hay algunas bacterias, algunas cepas de bacteroides frágiles que producen precisamente estas enterotoxinas, y se le ha asociado precisamente a casos de diarrea inflamatoria tanto en niños como adultos. Y hay algunos otros estudios que han asociado precisamente a la producción de esta toxina y el cáncer colorectal. Por tanto, ha sido motivo de estudio el estudio de esta fragilicina con respecto de este tema de carcinogénesis. Bueno, con respecto de porfiromonas, tenemos por principio de cuentas esta clasificación taxonómica. Como les había comentado al principio de nuestra plática, estas bacterias, estos géneros, forman parte de una misma orden, que son los bacteroidales. En este caso vamos a hablar de porfiromonas gingivalis. Porfiromonas gingivalis es una bacteria gram negativa, no móvil, al igual que bacteroides, con una morfología de un bacilo corto. Es por supuesto un anaerobio obligado. Generalmente la morfología colonial sobre la gelosa sangre podemos observar colonias lisas,
que inicialmente son de un color crema, pero posterior a una semana de incubación presentan un pigmento de color negro. Cabe mencionar que este tipo de bacterias tienen un crecimiento, podríamos decir, lento, que se va a presentar dentro de los 5 días hasta 15 días, que se presenten colonias visibles y tengan estas características. Porfiromonas también está asociado con infecciones orales, infecciones pulmonares, infecciones de pelvis, infecciones intraabdominales e infecciones de tejidos blandos. Se han descrito un gran número de interacciones adhesivas por parte de esta bacteria con diferentes elementos orales. Básicamente los mecanismos de adhesión son dos, como son adhesinas no fimbriades, formadas por homopolímeros de una proteína monomérica denominada MFA, y el otro por las fimbrias, que son estructuras filamentosas, largas, delgadas, constituidas por miles de subunidades monoméricas, llamadas fimbrialinas, y están codificadas por un gen que es el FIM-A. Esta fimbria pues tiene un papel muy importante en la adherencia de esta bacteria de porfiromonas a lo que son superficies abióticas, como son precisamente implantes o prótesis. Aquí podemos ver esos factores de virulencia que les estoy mencionando. Tienen también la producción de ácido succínico, que va a inhibir precisamente lo que es la fagocitosis. En algunas bacterias se ha visto al microscopio electrónico la presencia de una cápsula, que como ya sabemos, esto pues va a inhibir la fagocitosis. Tiene también varias enzimas como es la fosfolipasa A, la hialuronidasa, la colagenasa, la neuraminidasa, la fibrolisina y la colagenasa, que van a dañar a lo que es el tejido. Y en este sentido, algo que es muy importante son las gingipaínas. Estas gingipaínas son responsables del más del 85% de la actividad proteolítica de esta bacteria, degradan lo que es el colágeno, las proteínas de la matriz extracelular, lo que es el fibrinógeno y la laminina, y proteínas inflamatorias del huésped. También van a mediar la unión e invasión a células epiteliales de las superficies orales, facilitando precisamente la captación de proteínas transportadoras de hierro. Tienen además beta-lactamasas, lo cual va a representar un problema para el abordaje antimicrobiano de estos pacientes. Esta otra bacteria que tenemos, que vamos a presentar ahorita, es Prevotella, que sigue siendo también de este mismo orden de los bacteroidales, y en este sentido un aspecto histórico de esta bacteria es que antes se denominaba bacteroides melaninogénicos. Con respecto de la patogenia de esta bacteria de Prevotella, es que se ha reportado en combinación con otras bacterias aeróbicas formando estos consorcios, y están involucrados estos consorcios en varias infecciones como pueden ser abscesos cerebrales y neumonía por aspiración. También Prevotella melaninogénica está implicada en la enfermedad periodontal y se ha encontrado que algunas cepas producen hemolicinas. También se ha reportado un caso de botriomicosis causada por
Prevotella melaninogénica, la botriomicosis, es una infección granulomatosa crónica y supurativa que generalmente está asociada con esta bacteria Staphylococcus aureus. Aquí podemos ver en las imágenes los abscesos cerebrales que luego se han encontrado relacionados con esta bacteria, el caso de la periodontitis y la botriomicosis. Del lado izquierdo podemos ver cómo es al inicio esta infección. Vemos cómo son supurativas, son tumefactas, presentan eritema y este exudado purulento que les comento. Ya en la siguiente imagen podemos ver ya la mejoría en este miembro. Ya no se ve el eritema, ya no hay tumefacción y el exudado purulento está en detrimento. Otra de las bacterias que también vamos a abordar aquí es Fusobacterium, que en este caso Fusobacterium está en la familia Fusobacteraceae. También Fusobacterium forma parte de la microbiota normal de lo que es la orofaringe, el tracto gastrointestinal y genital. Las especies patógenas de este género son Fusobacterium nucleatum y Necrophorum, las que generalmente se encuentran en estos aislamientos de importancia clínica. Podemos ver que puede estar dando infecciones tanto en varios sitios anatómicos, ya sea en la cabeza, en cuello, en el aparato respiratorio inferior, y esto con respecto de Fusobacterium nucleatum, y con respecto de Fusobacterium necrophorum, lo que provoca es una tonsilitis, que no es más que un sinónimo de lo que es la amigdalitis, y en algunas bibliografías lo van a encontrar como una faringitis anaeróbica, lo cual puede desencadenar un proceso de sepsis, sobre todo en los pacientes que están inmunocomprometidos. En este sentido, no es raro que una enfermedad periodontal como las que causan este tipo de bacterias se encuentre precisamente a estas bacterias, sobre todo en pacientes que están cursando por una quimioterapia. Este cuadro, esta periodontitis, generalmente es iniciada por la proliferación de estas bacterias en estos biofilms que hay en la subjungitiva, y esto pues precisamente están conformados, como les comentaba, por consorcios microbianos. Se ha observado que esta especie, Fusobacterium nucleatum, es el principal patógeno responsable precisamente de esta coagregación microbiana, que lo que va a estar provocando esta placa dentobacteriana. Fusobacterium nucleatum es un comensal oportunista, ¿sí?, de la cavidad oral, y está ampliamente relacionado con este tipo de enfermedades periodontales. Fuera de esta cavidad oral, es una especie que prevalece en muchas otras infecciones. Está altamente asociado a infecciones intrauterinas, a nacimientos prematuros y a sepsis neonatal. También a abscesos de pulmón y a infecciones en el líquido amniótico. Se ha encontrado que Fusobacterium nucleatum también es causa de abscesos cerebrales, pericarditis y algunas formas raras de trombofibritis. También se han encontrado algunos reportes
en donde Fusobacterium nucleatum ha estado implicado en procesos de apendicitis. Y bueno, dependiendo en la severidad del caso, se puede dividir en dos estados principales. Una gingivitis que se caracteriza por una inflamación de la encía, esto en relación a lo que son las infecciones orales, perdón. En lo que es con respecto de las infecciones orales, podemos ver que en primera instancia va a haber una gingivitis, que es precisamente la inflamación de la encía, y esto puede derivarse a una gingivitis crónica, que puede ser precisamente la puerta de entrada para una periodontitis, en donde pues esto ya es una infección asociada a la pérdida progresiva de la inserción de la colágena por los factores de virulencia que ya hemos revisado, la resorción del hueso alveolar y eventualmente la pérdida del diente. Se ha observado que Fusobacterium nucleatum es una bacteria muy invasiva. La actividad de invasividad es casi comparable como la de Porphyromonas gingivalis. Esto provocado por la producción de interleucinas 8, que generalmente son 10 veces más duraderas que la que produce, por ejemplo, Escherichia coli. Esta bacteria pues tiene una adesina, ¿sí?, que es una proteína llamada FAT-A, que se ha visto se expresa de manera superficial y se ha encontrado también incrementado en células cancerígenas, lo que apunta precisamente a que esta proteína tiene un potencial carcinogénico. Por eso Fusobacterium nucleatum ha sido un gran tema de estudio para ver cómo esta proteína juega un papel importante en la oncogénesis de lo que es precisamente el cáncer colorectal. ¿Cómo podemos identificar a estas bacterias que acabamos de revisar? Generalmente lo que se manda al laboratorio es el aspirado, ¿sí?, o la muestra del absceso. Generalmente no se toman exudados superficiales, en principio porque estos exudados superficiales pueden ir contaminados con la biota acompañante, lo que se sugiere en primera instancia hacer los procesos de paracentesis y puncionar las botellas de hemocultivo con estos líquidos, ¿sí?, para poder identificar a estos consorcios microbianos en donde podemos encontrar a estas bacterias anaerobias. En el caso de la periodontitis, lo que en primera instancia se sugiere es aislar la zona con lo que son las torundas de algodón, se elimina la placa bacteriana y se introduce un cono de papel estéril y se deja aquí en los surcos gingivales por cerca de unos 20 segundos para tomar las muestras, y estos se colocan posteriormente en un tubo Eppendorf y se mandan inmediatamente al laboratorio para hacer los cultivos. Entonces generalmente no son exudados los que se toman de este tipo de muestras. En el caso, por ejemplo, de los pies diabéticos, lo que se sugiere es hacer un debridamiento de la lesión, tomar de las porciones centrales y de ahí con una jeringa también tomar la supuración de este tipo de heridas, mandar este tipo de muestras al laboratorio, ya sea introducidas en estas botellas de hemocultivo o con un tapón de corcho o de goma en la punta de la aguja, para que de esta manera no se introduzca oxígeno en la muestra y tengamos más éxito de poder aislar a estos microorganismos. La marcha bacteriológica que se sigue en
la mayoría de las bacterias anaerobias es que, bueno, pues a partir de esta muestra, que generalmente viene en una botella de hemocultivo, o puede llegar también en un tubo de caldo tioglicolato, pues es sembrar los medios de cultivo. Generalmente son medios de gelosa sangre con emina y menadiona, puede ser también gelosa sangre con alcohol feniletílico, y también puede ser estas bases de agar de Lombard y Dowell, que posteriormente a la estría en estas placas, debido a que también por los sitios en donde se encuentran pueden estar llevando los consorcios que están provocando la infección en este tipo de tejidos. Podemos también incluir medios para el cultivo de las bacterias aerobias, como puede ser McConkey, como puede ser también gelosa salimanitol, para de esta manera poder aislar a todas las bacterias que puedan estar incluidas en este consorcio que esté afectando estos sitios anatómicos. Una vez que se han sembrado estas placas, se dejan unas para la búsqueda de aerobios en una atmósfera de aerobiosis, y para la búsqueda de bacteroides, de porfiromonas, de Prevotella y de Fusobacterium. Las placas se colocan en una jarra de anaerobiosis con su respectivo sobre para la generación e intercambio de gases y un indicador de azul de metileno. Y esto, como les comento, se deja incubar más o menos unas 24 o 48 horas. Se puede hacer una revisión al término de este tiempo. Si se sospecha, por ejemplo, de un absceso periodontal, estas se pueden dejar un poco más de tiempo, ya que, como les he estado comentando, estas bacterias pueden crecer o desarrollar los pigmentos que en un momento dado podría ser indicativo de un género u otro, ¿sí? Se pueden dejar hasta 7 días en las cámaras de anaerobiosis para la búsqueda intencionada de estos microorganismos. Posterior a esto, se hace la morfología colonial de lo que estemos observando. Se puede hacer un extendido y se hace una tinción de Gram para ver cómo son este tipo de bacilos. Una vez hecho esto, se puede hacer la prueba con fermentación de carbohidratos en el caldo base de tioglicolato, que generalmente no lleva resarsurina y no lleva el colorante, que va a ser indicativo de los cambios de pH para la utilización o no de los diferentes carbohidratos. También generalmente la identificación por medio de lo que son las pruebas bioquímicas convencionales llega a ser un poco complicado, y se echa mano también de lo que es la cromatografía de gas para ver la producción de metabolitos, y de esta manera poder diferenciar entre estos géneros bacterianos. Como les comento, el caldo donde debe ir transportada esta muestra generalmente es el caldo tioglicolato, que se pueden preparar ya sea en el laboratorio o se pueden conseguir a nivel comercial. Si los preparamos nosotros en el laboratorio, vamos a colocarles un tapón de aceite, ¿sí?, para evitar precisamente que haya el intercambio con el oxígeno y que estos tubos puedan durar bastante en el almacenamiento. Que con respecto de esto, este tipo de tubos generalmente no se deben de refrigerar, ya que si se refrigeran, las condiciones de anaerobiosis se van a perder al colocarlos en este tipo de ambiente. Generalmente se dejan almacenados a temperatura ambiente y cuando se van a utilizar simplemente se sacan y se utilizan. Los caldo tioglicolato que a veces venden a nivel comercial
traen un tapón de baquelita que tiene un tapón de goma, que nos sirve precisamente para cuando nosotros hacemos las punciones de los sitios en donde se encuentran este tipo de infecciones. Con la jeringa se hace la punción del absceso y directamente, sin cambiar la aguja, se sanitiza el tapón de goma con alcohol al 70 o con un poco de yodo povidona. Se retira después el exceso de yodo povidona, se le coloca también alcohol al 70 y se introduce la aguja dentro de este tubito. Puede que sea caldo tioglicolato en tubo o en estas botellitas que vemos también aquí de estas casas comerciales. La identificación comienza entonces, como les mencionaba anteriormente, en el algoritmo o la marcha bacteriológica. Generalmente parte de la tinción de Gram que podemos ver en estas cajas, a partir del crecimiento de la gelosa sangre minamenadiona o a partir de la gelosa sangre alcohol feniletílico, ¿sí? También con la producción de pigmentos vamos orientando precisamente la identificación, puesto que Prevotella y Porfiromonas, este tipo de géneros, son pigmentados, aunque generalmente el crecimiento y la producción de estos pigmentos se da dentro de los 5 a 15 días posteriores a la siembra. Para la identificación de porfiromonas en gelosa sangre podemos ver aquí las colonias que son de este color negro, que en primera instancia a las 48 horas, 72 horas, son de un color crema. Si las vamos dejando un poco más de tiempo en incubación, vamos a ver que van a adquirir este pigmento negro característico de este género. La otra prueba de identificación es precisamente la técnica de fluorescencia, que una vez que obtuvimos estas colonias, las depositamos en un tubito de ensayo con metanol y se les hace incidir una luz ultravioleta. Las colonias que presentan fluorescencia negativa son porfiromonas gingivales y las que presentan esta fluorescencia son Prevotellas intermedia. Estas placas las placas presunto, han sido sugeridas por los diferentes laboratorios. En primera instancia podemos ver que hay diferentes niveles de este tipo de placas en donde tienen diferentes sustratos y medios de cultivo. Para la identificación de bacteroides y Prevotella, generalmente se utilizan las placas presunto 1. En estas placas presunto 1 tienen estas placas son placas divididas en cuatro cuadrantes, y el primer nivel tiene agar Lombard-Dowell, tiene esta misma base con esculina y la misma base de Lombard-Dowell con yema de huevo, y en esta misma base Lombard-Dowell se le adiciona también bilis. Y con respecto de esto, en estas placas se les puede colocar en la base de Lombard-Dowell los discos de penicilina, rifampicina o kanamicina para poder observar la sensibilidad o resistencia a estos antibióticos. Las placas presunto 2 y 3 van enfocadas un poco más hacia la identificación de Clostridium, por lo que para la identificación tanto de bacteroides, de Prevotella, de porfiromonas y de Fusobacterium, las placas presunto 1 son más que suficientes. Aquí en esta tabla podemos ver los diferentes detalles que se presentan
para estos géneros bacterianos. Como les comento, esta identificación a veces puede ser un poco difícil. Lo que nos ayuda en un momento dado son precisamente la formación de pigmentos, la sensibilidad hacia algunos antibióticos, en este caso penicilina, rifampicina o kanamicina, y las placas presunto 1, donde vamos a ver precisamente la prueba de esculina, la prueba de catalasa y el crecimiento o el comportamiento con base a la bilis. Algunos laboratorios presentan cromatógrafos de gases, con lo cual se puede hacer un registro de los productos del metabolismo de estas bacterias, y lo que se hace aquí es una preparación de estas bacterias en una matriz para identificar aquellos compuestos volátiles, y tiene un tratamiento diferente cuando lo que se quiere identificar son componentes no volátiles. Lo que se presenta una vez en el registro es en una computadora, son estos picos que vemos aquí a la derecha, que son característicos para cada uno de los metabolitos que van produciendo estas bacterias. El tratamiento para estas bacterias, dado que presentan algunas de ellas beta-lactamasas, son generalmente los más efectivos, son la clindamicina y el metronidazol. Se puede emplear como alternativa la cefoxitina, la mexloxilina y la piperalicina. También se hacen procedimientos quirúrgicos en donde se lava el sitio donde está la infección, se hace debridamiento de las heridas y se hacen este tipo de procedimientos quirúrgicos, lavados quirúrgicos generalmente, para tratar este tipo de infecciones. Muy bien, con respecto de este tema, si quedan